todos, bienvenidos a la Zona Teológica. Yo soy el anfitrión Gianni Navarro. Estamos aquí en un estudio bíblico con el hermano Carlos Rodríguez. Y estamos aquí, vamos a estudiar el tema la tema principal, el tema que era formal de la Reforma Protestante del siglo XVI, que era sola escritura. Así que, ¿por qué no empezamos con una oración, hermano? ¿Quieren iniciarnos? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad, damos gracias por el hermano Johnny, por su trabajo que ha hecho para traernos este estudio. Te pido que nos bendigas, que nos abras nuestros ojos para poder las profundidades de tus escrituras y cómo te comunicas con nosotros. Te pido que bendigas este tiempo y que nos des unción a mí, a Johnny y a todos los oidores que puedan edificarse y poder glorificarte en lo que podemos aprender de ti. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, sola escritura. La introducción. ¿Qué significa sola escritura? La mayoría de cristianos hoy en día no podrían decir lo que significa esas palabras, mucho menos explicar la significancia doctrinal. Aún es la parte más básica de la fe cristiana protestante. Cada cristiano protestante comprometido vive su vida por este principio. Estas dos palabras en latín están al centro de la Reforma Protestante del siglo XVI. Esta doctrina es crucial para lo que separa el cristianismo protestante clásico de otras religiones que profesan ser cristianas. Religiones como la Iglesia Católica Romana, Ortodoxa Oriental, Mormonismo, Ciencia Cristiana, Cienciología, etc., todas niegan este principio doctrinal. Escritura solamente. Sola escritura es la frase en latín para escritura solamente. Este principio doctrinal enseña que las escrituras son la regla única, infalible para la fe y la moral. Esto no significa que cristianos no pueden aprender de la autoridad de concilios de la iglesia, credos, confesiones o comentarios del pasado. Tampoco significa que no podemos someternos a la autoridad de nuestros líderes en la iglesia local, como pastores, etc. Esto significa que todas las otras autoridades son falibles, capaz de error, y están sujetos a las sagradas escrituras, la Santa Biblia. En otras palabras, si pastores eruditos, concilios de la iglesia, declaraciones de fe dicen una cosa y la Biblia dice diferente, la Biblia tiene la razón y todo lo demás está mal. Y tenemos una sección de la Confesión Bautista, la segunda Confesión Bautista de 1689. ¿Quieres leerla, hermano? Sí. I'm trying to get... If you want to read it from here. Yeah. El juez supremo por el que debemos decidir todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no pueden ser otros sino las sagradas escrituras. Entregamos entregadas por el Espíritu a dichas escrituras, así entregamos, se reduce nuestra fe en definición. Okay. Ok, entonces lo que nos está diciendo es que tenemos varias cosas que podemos aprender, ¿verdad? Podemos ir a la iglesia, escuchar sermones, podemos leer libros que son escritos por eruditos, lo que se dice en inglés scholars, eruditos. Estamos hablando de teólogos, podemos escuchar personas que están hablando en la televisión, en el radio, podcast, YouTube o lo que sea que tenemos en nuestra era moderna. Podemos escuchar hasta nuestros amigos, personas que reconocemos que son personas inteligentes, que tienen conocimiento y podemos aprender de ellos. Pero aún así,
si ellos dicen una cosa y la Biblia dice lo contrario, la Biblia solamente, todos los demás, y eso me incluye a mí, incluye a Carlos, incluye a los pastores de la iglesia de ustedes o iglesia donde nosotros vayamos, todos ellos son capaces de cometer error, mientras la Biblia, como es infalible en la doctrina de sola escritura, todo lo que dice la Biblia es correcto. Sí, hermano. Vamos a suponer que es una escritura y dos personas que aman a Dios, pero lo interpretan los dos en diferentes maneras. ¿Quieres decir que lo que tú dices está bien o yo? Estamos leyendo la escritura, pero le estamos sacando diferente a cada una. Sí, eso tiene que ver con la interpretación de la Biblia y vamos a hablar de ese tema cuando hablemos de la perspicuidad. Podríamos poner un pausa en esa pregunta para cuando lleguemos a ese punto, porque eso es muy importante. Ok. Entonces, primero, ¿dónde está el micrófono de ustedes? Ok, si lo pueden mandar más para acá. Ok, gracias. Ok, entonces, hay muchos libros que se han escrito en defensa de sola escritura en el pasado y hay un interés creciente en el tema. Los puntos de sola escritura se pueden resumir en 5 puntos. Ahora, cuando digo yo, porque yo escribí ¿cómo se dice en español? Bosquejo. Otras personas pueden resumirlo más chiquito o pueden alargarlo más, pero yo estoy dando un resumen de 5 puntos. Ok, el primero es inspiración. Segundo es canón cerrado. 3 es infalibilidad. 4 es suficiencia. Y 5 es perspicuidad. Okay, eso es cuando vamos a hablar de las interpretaciones. Perspicuidad. Okay. Primero, inspiración es la doctrina de que las escrituras no vienen de acto de voluntad humana ni contienen las humanas interpretaciones o reflexiones sobre Dios. Inspiración de las escrituras significa que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, la fuente de donde vienen las escrituras es Dios, no el hombre. Ahora, el mundo va a decir, esas son las ideas de la gente de la antigüedad, y eso se puede debatir si es cierto. Pero lo que el cristianismo dice es que la Biblia, las Santas Escrituras, vienen siendo de obra de Dios, mediante los hombres, y aquí es donde nos dice 2 de Pedro 1, 20 y 21. ¿Quieres leerla eso, hermano? Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Okay. La naturaleza de las escrituras son descritas como exhaladas de Dios. En inglés dice God breathed. La metáfora es que viene del aliento de Dios. Y me gusta mucho cómo dice en español, exhalada. Porque cuando nosotros respiramos, inhalamos oxígeno y luego exhalamos carbon dioxide. No sé cómo se dice en español. Okay. Pero en este caso la Biblia nos está diciendo, o Pedro nos está diciendo, Pablo nos dice que es teonustos y que las escrituras vienen siendo exhaladas, que vienen de la boca de Dios. Y esto está en 2 de Timoteo 3:16, que vamos a citar en un momento. Inspirada es la traducción usada en muchas Biblias, como la Reina Valera, para describir esta palabra. Pero el apóstol Pablo usó un término para explicar que las Santas Escrituras son literalmente Dios hablando con nosotros por escrito, con hombres como su intermedio. Al reprender a los saduceos, Jesús citó Éxodo 3 como los que les fue dicho por Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, él citó Deuteronomio 8:3, que el hombre vivirá, cita, de toda palabra de Dios. Ahora tenemos 2 de Timoteo 3:16
Mateo 22, 31 y 32, y luego Mateo 4, 4 y luego Romanos 15, 4. ¿Quién quiere leer esos versículos? Yo leo el primero. ¿Timoteo? Ok, Ajá, hermana, ¿quiere Timoteo. leer Mateo? Ujú. Hermana, ¿Mm? Sandra, ¿quiere leer Mateo? Ya. Ok, vamos a empezar con eso. Ok. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hermana. Ok, Mateo 22, 31, 32. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ok, y aquí nos está diciendo porque Jesucristo está citando el libro de Éxodo que fue escrito 1400 antes. Y Jesucristo les dice a los saduceos que no leyeron lo que Dios, lo que les fue dicho por Dios. O sea, él describe el libro de Éxodo como lo que Dios dijo. Porque para Jesucristo, él está diciendo que esta es la palabra de Dios. Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos la vida espiritual, la vida eterna viene por la palabra de Dios. ¿Y dónde recibimos esa? La recibimos cuando Dios nos habla. Romanos 15:4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito en el pasado, o sea, la palabra de Dios, fue para nuestra instrucción. ¿Hay algún comentario, pregunta? Tenemos algunas personas en el Messenger. ¿Hay algún comentario que quieran hacer alguien? ¿No? Ok. ¿No? Ok, muy bien. Pues yo nomás quería añadir, hermano, que como dijiste tú, el bocejo es como tú lo construiste, pero hay otros que ven las escrituras como autoritativas, que tienen autoridad sobre nuestras vidas. Y eso es lo que estaba ahí citando Cristo. Estaba citando que el Viejo Testamento tiene autoridad sobre cómo vivimos nosotros. So, no nomás es un suggestion, una cirugía, Sugestión. sugerencia, pero es autoritativa. Te mando que esto es lo que dice Cristo, esto es lo que dijo Dios. Sí. So, tú tienes que vivir por esta palabra. So, eso nomás lo que quería añadir, que no nomás es algo inspirado, pero es algo autoritativo. Sí. I know it's a long word, en nuestras vidas y que nos manda y nos da el mandato Dios para nuestras vidas. So, Tú nomás estás quería diciendo añadir. que Dios no está, ya, like you said, sugestiendo. No está diciendo, no me gustaría que me hicieras. Dice, no mientas. Sí, Es un Sí. mandato, ¿verdad? Es Sí. con la Y autoridad. el tema de la autoridad está, la estoy cubriendo aquí bajo inspiración Sí. e infalibilidad. Entonces, como las Santas Escrituras son revelación exhaladas por Dios, son la autoridad suprema en todos casos de la fe y la moral para la iglesia. Amen. ¿Ok? Canón cerrado, ese es el segundo punto. Canón cerrado es la doctrina que Dios ya no está agregando nuevos libros revelatorios de escritura. Pero ¿qué significa canón? Erudito de la Biblia F.F. Bruce explica. Cuando hablamos del canón de las escrituras, de la escritura, la palabra canón tiene un significado sencillo. Hace referencia a la lista de libros contenidos en las escrituras, a la lista de los libros reconocidos dignos de ser incluidos dentro de los escritos, de los escritos sagrados de una comunidad de culto. En un contexto cristiano podemos definir la palabra como la lista de escritos reconocidos por la iglesia como documentos revelados por Dios. Al parecer, fue Atanasio, obispo de Alejandría, quien utilizó por primera vez esta palabra en dicho sentido en una carta que circuló en el año 367 después de Cristo. La palabra canón se ha introducido en nuestro lenguaje a través del latín a partir de la palabra griega canón,
En griego significa caña, especialmente en referencia a la caña recta que se utiliza como regla. De este uso procede el otro significado que suele tener en inglés, regla o patrón de medida. Ese es de su libro Canón de la Escritura. Entonces, lo que él lo está diciendo es que cuando hablamos del canón, los libros que son el canón son los que son reconocidos como la lista. Al momento que Dios está exhalando o inspirando unos escritos, cada libro que Dios inspira se convierte en un libro del canón. Dios es el que está creando el canón, nosotros no lo creamos. Dios crea el canón por el proceso de inspirar libro tras libro tras libro. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos este entendido de el canón? El canón de la Biblia viene siendo la suprema autoridad, no la lista. La lista es el biproducto de la inspiración. Nosotros reconocemos el canón, pero la idea es de cuando nosotros estamos escudriñando la información para saber qué es lo que Dios nos ha revelado, nosotros reconocemos cuáles son los libros que Dios ha inspirado y los reconocemos como canón, pero nosotros no creamos el canón. Dios es el creador del canón. Yo sé que esta es una pregunta real far out. Polémica. Pero, ¿y las confesiones de fe y todo eso, esas también son inspiradas? No. ¿No? Y eso es muy importante porque nosotros podemos aprender de confesiones de fe. What do you mean? Estamos hablando de como... La confesión de fe, ¿son God breathed? No, Oh. of course not. Porque No. una de las diferencias porque cuando tenemos la Biblia, y nosotros, tengo mi Biblia electrónicamente aquí, ¿verdad? Lo que yo tengo, ¿o puedo usar tu Biblia, hermano? Ok. Reina Valera, my Bernie. Ok, aquí tenemos la Biblia, la Reina Valera traducción. Nosotros reconocemos que esto es Dios, esto es exhalado por Dios. Dios está hablando por medio de sus escritos, por lo que fue escrito por hombres inspirados por Dios, movidos por el Espíritu Santo. Esto es Dios hablando con nosotros. Pero cuando nosotros vemos una confesión de fe, la confesión de fe es la iglesia hablándole al mundo. No, cuando nosotros tenemos una confesión de fe, nosotros estamos diciendo, yo creo o nosotros creemos Estamos confesando. esto, nosotros estamos confesándole al mundo y a nosotros, entre nosotros, diciéndonos, yo creo en esto. Por eso podemos hablar con, por ejemplo, nosotros somos bautistas reformados, pero nosotros guardamos un compañerismo con presbiterianos y somos calvinistas, pero hay cristianos que no son calvinistas. Y nosotros podemos mantener una relación de hermanos en Cristo a pesar de eso. Y alguien que es, por ejemplo, no calvinista, puede decir, pues en nuestra confesión, en el relato de nuestras creencias en nuestra iglesia, nosotros creemos estas cosas. O sea, ellos están hablando y declarándonos a nosotros lo que ellos creen. Y cuando nosotros tenemos una confesión de fe, como la segunda confesión de Londres, de Bautista, o la primera, la segunda es de 1689, la primera es de 1644 y revisada en 46. Eso cambió. Sí, la segunda es una revisada. revisión. La segunda viene siendo una revisión de la primera. Y la segunda es más específica y la 46, la 44 o 46 es un poquito menos estricta. Hay más libertad en esa confesión, pero son calvinistas, bautistas y todo. Pero nosotros como bautistas reformados vamos a explicar nuestra fe de ese punto de vista, pero somos nosotros los que estamos hablando. Eso puede haber error en esa. Sí, porque nosotros no somos infalibles. El punto de sola escritura es que solamente Dios es infalible. Okay. Y como la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es infalible. Y como nosotros, como Dios, y eso es lo que vamos a hablar porque ahorita sobre el canon cerrado, la cosa es que como la Biblia es lo único que tenemos, que es Dios hablando, y Dios es el único que es infalible, entonces la Biblia es infalible.
Y como nosotros no somos infalibles, lo que nosotros decimos es falible, porque podemos cometer errores. Por eso cambia. Sí, por eso hay reforma, por eso Martín Lutero clavó, porque él quiso corregir, él quiso reformar los errores de la iglesia. En otra perspectiva podemos ver que Dios, como en el discurso de, how do you say priestly prayer? La oración del Sacerdote. sacerdotal. Cuando Cristo oró al Padre, pidió que su iglesia sea unida. ¿Y cómo nos unimos? Nos unimos que teniendo la misma doctrina, la misma enseñanza. So, como la escritura no está sistemáticamente escrita, so, lo que hicieron entre la historia, le dio Dios sabiduría a eritos, a pastores, de compile, de poner junto doctrinas carnales, quién es Dios, quién es Cristo, el trabajo de Cristo, el Espíritu Santo, la salvación, etcétera, etcétera. Y así se fueron formando históricamente las confesiones, que en verdad son tres unidas: la confesión de Westminster, the Canons of Dort or the Heidelberg, y luego the London. Es the three forms of unity, que hay unidad en esas tres, pero de la perspectiva reformada. de la perspectiva reformada, exactamente. So, obviamente de allí estos hombres, estos pastores tomaron todas las doctrinas y las unieron en una confesión sistemáticamente para poder decir esto lo que confesamos. En esto, esta iglesia está unida, en esta confesión. Así, el que va a hacerse miembro de esa iglesia no tiene ninguna pregunta o ningún, how do you say, no, Objeción, duda. una duda que eso es lo que nosotros creemos. Y en las tres formas de unidad están, casi la mayoría están unidas. Es más diferencia en el bautismo y quizás en el gobierno de la iglesia, pero por lo normal, en lo que quién es Dios, quién es Cristo, el trabajo, todo eso hay unión en eso. Y por eso las confesiones de fe son muy útiles, porque allí nos une a nosotros con nuestros hermanos presbiterianos, con nuestros hermanos de como Beeke, ya de también. the Dutch Reform, ya, los presbiterianos en el Dutch Reform. Pero estoy hablando de los luteranos. Los luteranos también, ya. Y allí está la unidad, no que sea infalible, porque nomás las escrituras son infalibles. Las confesiones de fe nomás son una sumación de lo que nos está enseñando las escrituras. So. Sí, y es muy importante porque podríamos estar en la mesa con, por ejemplo, un presbiteriano, un bautista reformado, podemos estar con un luterano, pero también podemos estar con un pentecostés y un bautista. Y aunque vamos a un bautista que no es calvinista, podemos hablar con todas esas personas o personas de Calvary Chapel, ¿verdad? Pero aunque van a haber diferencias grandes, en particular sobre la doctrina de predestinación o de la teología de los últimos días, si hablamos de los pactos, etcétera, etcétera, que es un poquito más profundo a la doctrina, la cosa es que el evangelio es el mismo y por eso podemos tener ese compañerismo de hermandad en el cristianismo. Pero cuando vemos, por ejemplo, a una iglesia pentecostés como la Asamblea de Dios, por decir, o la de iglesia del Foursquare, no sé cómo se dice en español, 4 cuadros, no sé, luteranos, presbiterianos, cada uno tiene su perspectiva donde ellos van a decir, esto es lo que nosotros creemos, ¿ok? Pero el que está hablando es la persona. Él está diciendo, si estamos hablando de un pastor de Assembly of God, es la Asamblea de Dios, él viene y él dice, nosotros creemos X, ¿ok? Pero cuando leemos la Biblia, estamos leyendo lo que Dios dice. Pero cuando leemos una confesión, estamos leyendo lo que los hombres interpretan de la Biblia.
Por eso son falibles. Pero no significa que todo está mal o que todo es erróneo. Simplemente significa que Puede haber están error. reflejando. Sí puede haber error, incluso pues por eso los presbiterianos y los luteranos no estarían de acuerdo con nosotros en algunas cosas. También los Calvary Chapel, ellos también van a tener sus diferencias, pero sí se reconoce una hermandad entre los grupos, porque nuestras creencias personales son nosotros hablando como iglesia, pero la Biblia es Dios hablando y por eso tenemos eso en común, Pero hay la Yo- hermandad por el Evangelio. el Evangelio. Yo Pero no da- todas las iglesias tienen confesiones no. de fe. Sí tienen, Ujú. pero hay unas que no son escritas, no más. Porque todo ser humano tiene una confesión, aunque lo confiese o no lo confiese. Ellos tienen un ser de vivir, cómo viven, propósitos que ellos toman, hasta los incrédulos. You know, they have a creed, un credo. Yo vivo así por mis experiencias. Nosotros no vivimos por experiencias, vivimos por los principios de las escrituras. Pero quería hacer otra pregunta, hermano. Maybe you can, puedes, Lily. Ujú. I don't know how to say it in English, in Spanish. Pero, ¿qué es la diferencia en sensation, que ya no hay más revelación, como hay muchos de los pentecostales que creen que todavía Dios habla y nosotros creemos en lo que dices tú aquí, que el canon está cerrado, que ya no hay más revelación? ¿Puedes hablar un poquito de eso? Sí, y no he estudiado muy profundo ese tema, pero lo que sí sé es que aunque tenemos personas que son carismáticos, Ujú, y carismáticos. ser carismático un término que es muy grande, Ujú. porque incluye a pentecosteses, pero Pentecosteses. también incluye a otras personas que creen que los dones del Espíritu sobrenaturales todavía existen, les Están dicen operativos en este sí, día. que son continuations, no sé, Ujú. continuación, personas que creen en la continuación de esos dones. Pero la diferencia es que ellos creen que hay ciertas revelaciones que Dios puede dar, y incluso entre calvinistas, personas como los puritanos hablaban de providencias extraordinarias, donde podríamos tener sueños, incluso Carlos Spurgeon hablaba de sueños donde podía recibir, pero la diferencia es que cuando los apóstoles y los profetas recibían revelaciones, esas revelaciones eran para todo el pueblo de Dios, Israel o la iglesia, eran para todos. Pero si nosotros tenemos un sueño ahora, o una visión o algo así, y no es común, tenemos que tomar en cuenta de que no es común que vayamos a tener ese tipo de revelación o visión. Extraordinario. Eso es algo extraordinario y tiene que ser algo importante, o un sueño. Pero esos sueños no van a ser universal. El hermano Carlos no va a tener un sueño que Dios le dice X y luego decide él publicarlo y lo vamos a agregar el libro número 67 de la Biblia. Por la razón de que si el hermano Pues Carlos sí hay o yo, iglesias tan extremas así, que ah, crean que sí pueden añadir. pues, Porque los mormones, yo he existido a una iglesia que en mis tiempos en donde nos casamos era carismático, y ellos creían que pues que recibían una palabra de Dios y que ellos lo profetizaban durante el servicio de la iglesia. Pero obviamente si Dios te está dando una palabra, you know, no es necesario ya, porque Dios ya ha hablado, ya está completo, eso es lo que me refiero yo. Las escrituras están completamente completas, ya no necesita, ya nomás el Espíritu Santo da revelación, no una continuación de revelación, ¿verdad? ¿Es that right? ¿Es that sí, correcta? porque estamos hablando de la suficiencia de las escrituras, que es uno de los puntos que tengo aquí. Pero a lo que me refiero es que Dios puede dar revelación si Él decide hacerlo,
pero esa revelación no sería una nueva información que es necesaria para la salvación. Por ejemplo, cuando Jesucristo resucitó de los muertos, eso fue parte del Evangelio. Incluso es central del Evangelio que Jesucristo resucitó de los muertos. No es algo que, pues algunos piensan que Jesucristo resucitó, otros dicen que no. Jesucristo murió, lo enterraron en una tumba y el tercer día Él resucitó de los muertos. Eso no es negociable. Pero esa revelación nos fue dada en el primer siglo. Moisés no sabía. Ahora es una revelación que es mandatorio para todos los cristianos, que tenemos que creer en eso. Pero ese tipo de revelación donde Dios nos da nueva información y esta es necesaria, es central para el Evangelio, Él ya no da eso. Y eso toco en ese tema en el bosquejo. Y lo que estoy diciendo es que aunque Dios puede revelar de diferentes formas, no necesariamente tiene que ser una revelación sobrenatural, puede ser algo de tu conciencia, puede ser que porque escuchaste un sermón o un podcast o lo que sea y te dicen algo que nunca has escuchado y eso es una revelación para ti. Pero el hecho de que Dios pueda dar una revelación divina de algún tipo no significa que Él va a dar información que es necesaria para el Evangelio, como cuando Él se reveló en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto con Jesucristo y la resurrección. O que esté fuera de lo que está escrito ya, ¿verdad? Exactamente. Porque Como ya los no está mormones agregando. que dices tú. Sí. Los mormones tienen más escrituras que agregó José Smith y otros líderes. Y nosotros estamos diciendo, no, Dios ya no nos da ese tipo de información. Eso ya lo dio en el pasado. Pero vamos a meternos en ese tema. Entonces, los teólogos hacen la distinción entre revelación general y revelación especial. La Biblia cae en la categoría de revelación especial. Voy a tener que traducir porque tengo un par de citas en inglés que voy a traducir en vivo aquí. Ok, revelación general es cuando Dios se revela con la gente en todos los tiempos y en estos lugares y nos viene por medio de la creación, la conciencia, la providencia, cuando Dios nos da su amor. Nosotros tenemos dentro de nosotros un sentido de la existencia de nuestro Creador. Que está dentro de nosotros, que nosotros entendemos de alguna manera, y Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1. Los recipientes de la revelación general conocen que Dios existe y conocen algunos de sus atributos divinos y tienen algún concepto de la ley moral que está en Dios. La revelación especial es cuando Dios se revela en una manera particular a su pueblo y en diferentes lugares. Nos viene por medio de eventos históricos, sueños, visiones y divina, cuando Dios nos habla directamente y divinamente. La encarnación, las escrituras, los recipientes de la revelación especial conocen ¿cómo se dice? La manera de la salvación y cómo caminar con Dios y cómo complacer a Dios completamente. Así que la revelación especial y la revelación general es Dios revelándose, pero la salvación solamente viene por la revelación especial, no por la salvación general, porque la revelación general viene siendo algo donde Dios se revela por medio de la naturaleza. Dios está revelando por eso. Pero en la revelación especial, Dios está hablando con nosotros. Y viene la cita que di era de Greg Ellis en mi traducción, muy medio chocadita, pero la di. Ok, en el pasado Dios eligió nombrar profetas, su Hijo Jesucristo y finalmente los apóstoles como su portavoces representativos. El término apóstol significa enviado, que puede incluir a cualquier enviado a un lado como un misionero. Pero Jesús nombró a un grupo seleccionado de sus discípulos con autoridad apostólica para hablar de su parte. La iglesia fue fundada sobre los apóstoles y los profetas, con Jesús como la piedra angular. Tenemos unos versículos de Hebreos 1, 1 y 2. Hermano, ¿quiere agarrar esa? Okay. Hermana, ¿quiere leer Lucas 10, 16?
¿Ok, hermano? I'm a little lost here, brother. Dios había Hebreos hablado. 1, 1 y 2. Are you in page 4? Ujú. Oh, I'm not looking at pages. It's right here if you want to read it. Hebreo 1, Dios Ok. 1 y 2. Sí. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Hermana. Lucas. El Lucas. que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y al que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ok, eso es Lucas 10, 16. Efesios 2, 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstolos y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Así que vemos que la posición que tienen los profetas y los apóstoles. Pero es ahí, yo recuerdo cuando escuché un debate de radio donde salió el difunto Greg Bunsen y él estaba debatiendo, era un debate no formal con un católico romano llamado Jerry Mattis. Y cuando explicó lo que era solo la escritura, Greg Bunsen explicó de que en el pasado Dios había hablado, Dios se había revelado por medio de Jesucristo y que después se reveló por medio de los apóstoles. Dice. Y si lo miramos de esta forma, podríamos decir de que si nosotros estuviéramos presentes enfrente de Jesucristo, en la carne, aquí enfrente de nosotros, y estuvieran aquí los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo vino después, ¿verdad? Pedro, Juan, Santiago y todos estos apóstoles, y Jesucristo estuviera ahí parado y dándonos clases, enseñanzas, mandamientos, lo más probable es que estuviéramos a sus pies, escuchando cada palabra que sale de su boca, hasta el punto de que estaríamos haciendo a un lado a los apóstoles. Porque estaríamos tan engranados en Jesús que los apóstoles serían muy secundarios, aunque eran sus más cercanos. Pero Jesucristo se fue, ¿verdad? Se fue al cielo con el Padre y dejó a los apóstoles como sus representantes. Entonces, en ese caso, estaríamos directamente escuchando todo lo que dicen los apóstoles. El hermano Carlos estaría, Juan, Pedro, dime más de Jesús, ¿verdad? Ellos están dando la revelación y estamos escuchándolos a ellos porque ellos son los representantes directos de Jesucristo. Yeah. Pero ellos también se murieron. Entonces, ¿a qué es lo que podemos ir? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahora, eso no significa que no podemos leer confesiones de fe, no podemos escuchar las decisiones de pastores o concilios de iglesias, etcétera, etcétera. Eso no significa que no podemos aprender de esas cosas, pero significa que tenemos que ver lo que dicen las iglesias y compararlo con lo que dicen las escrituras. Y como las escrituras son lo único que tenemos, que son teonustos, exhalados por Dios, entonces son lo único que tenemos que viene siendo infalible, porque la iglesia, al contrario de lo que nos dice la iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa occidental o cualquier otra iglesia, la iglesia no es infalible, la iglesia puede cometer errores. Por eso, como la Biblia es lo único que tenemos, las Santas Escrituras son lo único que tenemos que viene teonustos, exhalado por Dios, es lo único que podemos venir. La única regla. Eso no significa que cuando vamos a la iglesia vamos a decir a mí me vale lo que diga el pastor. No, no, no. El pastor está explicando la palabra de Dios y tenemos que sujetarnos a lo que él dice, sea de la iglesia que sea, o sea, hablando de iglesias que tienen evangelio, sea bautista reformado, presbiteriano, arminiano, sea lo que sea, tenemos que escuchar lo que ese pastor dice. Pero si ese pastor está diciendo algo que va en contra de la Biblia, entonces en ese caso tenemos que decir, bueno, esa es su opinión. Y si él está dando falsa doctrina, tenemos el derecho de hablar con ese pastor y decirle, bueno, con todo respeto, pastor, usted dijo esto y la Biblia dice lo contrario. O salirse de esa iglesia. Y se pueden ir de la iglesia si no se puede resolver ese problema, ¿verdad? Sí. Entonces, si el pastor, ¿cómo te lo digo? Si un pastor habla cosas que no están totalmente de acuerdo a las escrituras,
¿Cuántos errores pueden hacer para cuando te tienes que ir? No se trata de la cantidad de errores, tiene que ver con la calidad de los errores. Si el pastor está cometiendo un error pequeño, puedes avisarle y no es un problema. Tal vez agarre una fecha mal. ¿Qué sería Algo pequeño? esencial. ¿Qué es eso? Como la escritura específicamente dice que si tú no estás predicando que Cristo vino en la carne, no eres cristiano. O si Cristo no resucitó, no eres cristiano. Esas son cosas que inmediatamente nos esenciales, vamos. Sí, sí, sí. esenciales. Okay. Que Cristo no murió por nuestros pecados, que hay otra forma de salvación. Esos son fundamentales para la para nuestra confesión. O como, ¿te acuerdas del puertorriqueño José Luis de Jesús Mirando que dijo que era la reencarnación de Jesucristo? No, claro que no. Falush. Ok. En ese caso, That would pues, be a double flush. ok. Entonces tenemos que salirnos de eso porque esa no es una iglesia que tiene el ¿Cuáles son evangelio. las pequeñas? Por ejemplo, una fecha, yo pienso. ¿no? Como Pueden una agarrar una fecha Ah. mal o pueden decir, mi interpretación es que yo creo que Eschatology es una de las cosas. los últimos días, estamos hablando de si vamos a una iglesia donde ellos enseñan lo que nosotros creemos y tal vez el pastor le dice su punto de vista sobre los últimos días, en la escatología. O tal vez el pastor da su interpretación de un pasaje de la Biblia que no viene siendo algo que contradice la confesión que uno tiene en su iglesia, pero es una interpretación privada que él tiene, basado en sus estudios, y uno tal vez puede decir, no estoy de acuerdo con eso. Yo una vez escuché al pastor Earl Blackburn que estaba predicando un sermón sobre el discurso de Olivet en Lucas 21 y él dio su interpretación y no estaba de acuerdo con él, pero no por eso él no era cristiano o era un falso pastor o algo así. No, era un buen pastor y el sermón estaba bueno, nomás no estaba de acuerdo yo con su interpretación de ciertas cosas que dijo él. Pero yo le tengo mucho respeto al pastor Earl Blackburn. Él nomás es un ejemplo que puedo dar, pero hay diferentes tipos de cosas muy, muy pequeñas que tal vez él pueda tener. Un ejemplo de otro de Earl Blackburn es que él dijo que cuando Jesucristo lo arrestaron y lo estaban golpeando, Jesús habló con Poncio Pilato, habló con los líderes de la Sanedrín, pero jamás le dijo una sola palabra a Herodes. Dice, nunca le habló ni una sola palabra a Herodes, pero habló con todos los demás. Y dijo él, el pastor Earl dio esto, dijo, yo pienso que Jesucristo no habló con Herodes porque estaba enojado con él porque mató a su primo. Okay. Esa es una interpretación que sí me da sentido. Explica por qué no le habló. Pero la Biblia no nos dice con tantas palabras que esa fue la razón. Así que, pero es un detalle y cada quien puede tener sus detalles. Pero si vamos, por ejemplo, a visitar una iglesia pentecostés, donde nosotros como bautistas reformados podemos ir a esa iglesia y decir, bueno, aquí tienen el Evangelio. Tienen el Evangelio, tienen la Trinidad, la salvación por la fe, todo está ahí, pero tienen una liturgia diferente a nosotros, tienen un gobierno de iglesia diferente a nosotros, tienen otro concepto de los dones del Espíritu, no son calvinistas y bueno, tienen otras perspectivas en otros casos. Y podemos decir, ok, no estoy de acuerdo con lo que está predicando el pastor. Incluso hasta podemos decir, no me siento cómodo yendo a esa iglesia, aunque sí los reconozco como hermanos. Pero no me siento cómodo yendo yo porque voy a estar muy de desacuerdo con ciertos detalles que son importantes para mí, pero no necesarios para el Evangelio. Pero sí pueden tener, para mí, sí pueden tener errores que son detrimental, como dicen, como la libre albedrío, que si Dios no se mueve, solamente que tú no lo dejes que se mueva, no creyendo en la soberanía de Dios. Eso puede ponerte en una perspectiva en legalismo, porque ya tú estás creyendo que todo lo que tú estás haciendo es lo que está moviendo a Dios, sin saber que Dios es libre. No es. Y esos son los errores
que puedan llevar a muchas iglesias a errores más grandes. Por eso, para mí it's a slippery slope. Sí. Sí. Pueden tener los esenciales, decir, sí, Cristo murió por mí, yo soy pecador, yo necesito Él como un sustituto, pero dicen, yo soy el único que puede creer en Cristo. Cristo Él es un caballero, Él no viene y me dice, ok, tú vas a creer en mí. You know, I don't know how to explain it good in English. So, si uno cree eso y el otro cree que tiene su propia voluntad, ahí estamos con dos gente viendo las escrituras y los ven de dos Pero no diferentes maneras. it's not heresy, it's just Oh, it's error. not? Que no es herejía, Just a es view. es un error. It's just Okay. error. Pero, Y ese error te puede llevar a heresy. That's what I say. Por eso es It's not just- peligroso. No es nomás un view, por ejemplo, una manera de punto de ver. vista. No, it's error. Pero, por ejemplo, Biblical porque- error, because cuando hay cosas que son totalmente explicit en las escrituras, ¿me entiendes? Y tú estás desramando o breaking down other doctrines, Escudriñando. nomás para hold to that doctrine, esa doctrina. esa doctrina. Entonces es error, aunque tú no lo veas, aunque millones por eso se hicieron las confesiones. Las confesiones fue para ¿qué? Para combatir contra el error, combatir contra otras opiniones que decían. Por eso los bautistas dijeron, nosotros no queremos palabrerías. Muchas de estas doctrinas ya fueron formuladas, ya fueron concretamente peleadas. ¿Para qué vamos a poner otras y añadir otras palabras nomás para explicar las mismas cosas? Y ahora como la cristianidad moderna se ha alejado de esas confesiones, por eso hay tantas miles de iglesias que no tienen confesiones. Nomás, pues yo creo sí, si tú crees así, las confesiones están buenas, sí. Por eso caen en errores. Por eso caen en tantas cosas que van hasta, como dice el hermano, hasta el extremo de decir, yo soy Jesús. Nosotros nos hemos ido, yo no he ido a muchas iglesias, como a tres, ¿no? 3 o 4. Y cada uno tenía su error. Pero había 2 iglesias que ese error los llevó a unos extremos que ahora el pastor ya no cree. Ya, like Dennis. Infortunadamente ruinó a muchas gentes que hasta mis hermanas a este día no creen por los errores que fueron predicados, confesados y practicados en esa iglesia. Por la misma razón, ellos no creían. No digo que tienes que tener una confesión de fe, pero es muy útil y es algo a safety, como guardrails, que tú puedes decir, ok, hasta aquí nomás puedo llegar. ¿Me entiendes? Estamos unidos en esta confesión de fe, ya tenemos toda esa historia que han hablado de estas doctrinas, y por qué yo voy a cambiarla o opinar algo diferente. Y eso es lo que yo veo, que muchas iglesias se alejan de esas cosas nomás para decir, pues nosotros somos independientes. Esas formulaciones fueron de hombre. Yo creo en eso. Pues cuando tú dices eso, entonces tu formulación también es de hombre. Sí. Es algo, it's just rhetorical. Retórico. Yeah. Sí, Sorry, pero hay otro, no, no, es perfecto, hermano. Pero otro tipo de error, porque lo que dijo el hermano es que las confesiones de fe, y yo sé que hay iglesias que no las tienen, pero hay veces tienen como un resumen muy, muy corto. Pero pueden ir a una iglesia y la confesión de fe básicamente protege a la iglesia, a la congregación de la falsa doctrina. Y si uno va, por ejemplo, ustedes van a una iglesia bautista reformada que sigue la Confesión de Londres 1689, la segunda. Si el pastor o uno de los pastores de la iglesia de ustedes empieza a contradecir lo que dice la confesión, ustedes pueden reprender a ese pastor, hablar
con los otros elders y tener una junta de la iglesia para decir, él está contradiciendo la confesión. Yo vine a ser miembro de esta iglesia, hablando de ustedes hipotéticamente, y ustedes dijeron que eran 1689. Y él no está siguiendo eso. Tienen derecho a hacer eso como congregación. Pero si no tienen la confesión, ustedes no tienen derecho a quejarse de nada. Porque simplemente, ¿qué le pueden decir? Él dice, yo aquí tengo la Biblia. Dice, sí, bueno, pero nosotros no tenemos algo dicho, escrito que tiene que hacer así. Pero hay otro tipo de error. Uno puede estar con un pastor que tiene la doctrina correcta, pero no le gusta que lo cuestionen a él. De repente puede ser un pastor controlador, arrogante, y alguien que se está como si abusando de los miembros. Esos también existen también, y eso es algo de lo que se tenían que proteger con la Biblia. Continuando, tenemos para que un libro fuera recibido como canónico, tenía que ser profético o apostólico, escrito por un profeta, apóstol o uno de sus compañeros. Es muy importante. Para que un libro sea considerado profético o apostólico, tenía que ser escrito por un apóstol o un profeta o uno de los compañeros de ellos. ¿Ok? Jesús aceptaba todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pedro citó las epístolas de Pablo como canónicas. Pablo citó el Evangelio de Lucas y Deuteronomio, ambos como escritura en el mismo versículo. Judas citó a Pedro como escritura. Para ser un apóstol, uno tenía que ser un testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. En pocas palabras, si alguien está diciendo, yo soy un apóstol de Jesucristo que habla con la autoridad de Dios, exhalada de Dios, según la Biblia, tienes que ser un testigo ocular de Jesucristo. ¿Qué es ocular? Eyewitness. Oh, Ocular. ok. Punto de vista de Jesús, Mateo 5, 17, 18. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni un tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Lucas 21, 27. Eso fue de Mateo 5, 17 y 18. El segundo es Lucas 24, 27, perdón. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Jesucristo está hablando por todo el Antiguo Testamento y diciendo, estos hablan de mí. Lucas 24, 44. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hablando de todo el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman el Tanaj. El Tanaj. El Torah, el Nevi'im y el Ketuvim, el Tanaj, que viene siendo todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Punto de vista de Pedro. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Él habla de las cartas de Pablo como escritura. Punto de vista de Pablo. Primera de Timoteo 5:18. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero está digno de su salario. Los pasajes que él está citando es Lucas 17. Permanecen entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. El obrero es digno de su salario, es de Lucas 17. Así que Pablo, cuando él escribió el libro, la carta a Timoteo, la primera, él estaba citando el libro de Lucas, que significa que ya estaba en circulación, el Evangelio de Lucas. Deuteronomio 25:4, no podrás bozar al buey mientras trilla. Aquí Pablo está citando los dos libros, uno del Antiguo Testamento
y el libro de Lucas que nosotros llamamos del Nuevo Testamento y los dice que son escritura. Punto de vista de Judas. Judas 1:18. Quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impias. Y segunda de Pedro 3:3. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones. Judas estaba citando segunda de Pedro. Cualificaciones para apóstol. Hechos 1:21 al 22. ¿Quieres leer eso, hermano? Yes. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, esto es muy importante porque los mormones dicen que ellos tienen 12 apóstoles, pero ni uno de ellos es un testigo ocular de Jesucristo. Así que según esto, ellos no califican, ¿verdad? Primera de Corintios 9:1. ¿Quiere leer eso, hermano? No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Okay. Ahora Pablo está hablando aquí, él nos está diciendo de que él es apóstol. Okay. Ahora, él no era uno de los 12. Algunos dicen que como él tuvo una revelación especial en el que Jesucristo se le apareció, y como él sí vio a los apóstoles y vio a Jesucristo resucitado, que había una excepción. Hay un debate sobre si Pablo venía siendo uno de los 12 o si era un apóstol distinto que no era parte de los 12. No estoy seguro, yo creo que él no era uno de los apóstoles de los 12, pero sí era apóstol por razón especial, porque sí fue testigo de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Él fue testigo cómo? Porque Jesucristo se le apareció, en el camino a Damasco. Oh, ok. Judas escribió que nuestra fe, el evangelio de una vez para siempre, fue entregado a los santos. El término una, griego hapax, significa numéricamente única vez para siempre. Dado que Jesús ascendió al cielo y no prometió darnos una sucesión de profetas como Moisés y Elías o apóstoles como Pedro y Pablo, tenemos un hapax sobre la revelación especial. La palabra hapax es muy importante, especialmente si la estamos leyendo en inglés, porque en inglés hay veces dice once and for all. La idea es que nos está diciendo numéricamente una vez y solamente una vez. Y la Biblia Judas nos está diciendo de que el evangelio, la fe, nos fue dada hapax. ¿Y qué es la fe? La fe es la revelación del mensaje de la salvación. Y nos la dio hapax, que es una vez. Amados, Judas 1:3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, de una vez siempre fue entregada a los santos. Hermano, si quiere leer la confesión, la cita de la confesión, es el capítulo 1, párrafo 4 de la confesión la segunda confesión de fe de Londres de 1689. La autoridad de las escrituras, de las sagradas escrituras, por la que debemos ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las sagradas escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficiencia de la doctrina, de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone
alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan el único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundantemente evidencias de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina proviene de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nosotros, en nuestros corazones, por medio de la palabra y con ella. Ok, Amen. ese es capítulo 1, párrafos 4 y 5 de la Confesión de 1689. El siguiente punto es infalibilidad. Quería hacer un punto en estos contents here, aquí lo que está diciendo. No sé si entiendes aquí. No hay otro libro en el mundo que tiene estas cosas, que dice el carácter celestial del contenido. No hay otro libro que pueda tener el carácter celestial del contenido, la eficiencia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre. No hay otro libro que habla de estas cosas, que tiene ese contenido celestial, que en todo lo, desde Génesis hasta Revelación, da conjunto de dar una sola cosa, que es que la gloria de Dios. Y aquí nos da por qué el hombre está necesitado de salvación, nos da por qué nuestra naturaleza es pecaminosa y nos da nos da the remedy, el remedio, que es Cristo. Por eso dice que nos da el único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables. No hay otra, por eso sabemos que esta es la palabra de Dios. Amén. Por eso mucha gente dice, ¿cómo sabes que esta es la palabra de Dios? Que hay mucha gente, especialmente hispana, dice, eso fue escrita por hombre. Y yo lo primero que les digo, ¿la has leído? ¿Has leído lo que está escrito en esto? Y tú dime, ¿quién puede escribir estas cosas? Si todo, desde Génesis hasta Revelación, está todo, es el mismo mensaje. Desde Génesis está hablando de un Salvador que viene. Habla de los pactos, habla de todas esas cosas y está cumplido en Jesucristo. Por eso a mí esta parte es my favorite of the confession, porque aquí Su habla. favorita de la confesión. Sí, es una de mis favoritas porque hay este contenido que son evidencias que es la palabra de Dios. Y yo todo el tiempo luchaba con eso. Man, ¿cómo puede ser esta la palabra de Dios? Pues aquí está. ¿Qué otro libro habla como este? No hay otro. Que es tan profundo que podemos leer una escritura y podemos hacer miles de sermones de esa misma escritura y todavía no tocar la profundidad de esa escritura, porque es como dice el hermano, es the what? God breathed, exhalada de Dios. It's beautiful. Sí, es bello. Es bello. Amen. Infalibilidad es la doctrina que la Biblia no nomás no tiene errores en los manuscritos originales. Enseña que la Biblia es incapaz de cometer errores en todas sus partes. Enseña que las escrituras están correctas hasta en lo que dicen sobre la teología, historia, arqueología y la ciencia. Esto no significa que no haya variantes textuales en los manuscritos existentes de la Biblia. Tampoco significa que la Biblia es un manual de la ciencia. Esto significa que todo lo que las escrituras enseñan están correctos. Aunque el mundo desafíe el contenido de la divina revelación de la Biblia, nosotros confiaremos en la palabra de Dios.
Este es un punto también muy importante, hermano, porque Sandy, I think you need to hear this. Porque mucha gente fue un momento en una de las clases que tuvimos en español que un hermano usó Pericope adultery, is that how you say it? Sí, porque la historia de la mujer, De la mujer que la había tomaron cometido en adulterio. Que no es parte, maybe you can explain it more, Evangelio. que no es parte de la mayoría de los No, manuscritos, los más antiguos. los de los más antiguos. Sí. So, uno de los hermanos me lo dio a entender, decir, hey, ¿cómo vas a usar ese texto para probar una doctrina? So, por eso dice aquí, le dije yo, quizás si tú quitas ese texto, todos los otros textos Ujú. dan a probar, a prove, Testimonio. dan testimonio de lo Sí. que el hermano estaba hablando. Sí, So, ¿puedes hablar un poquito de eso, hermano? Que hay textos, variaciones sí. textuales que quizás no deben que ver. Go ahead. Sí. Go ahead, brother. Porque como los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, fueron copiados por mano. Entonces, cuando uno copia algo, si ustedes agarran la Biblia y se ponen, ok, voy a copiar yo a mano el Evangelio según Mateo y voy a empezar del versículo 1 hasta el final, vamos a cometer errores. Se nos va a pasar una palabra, podemos Se te escribir queman una los palabra, frijoles y tienes podemos, que... podemos escribir la palabra mal, aunque la estamos viendo y tal vez se nos va una letra, o tal vez se nos cansan los ojos y de repente se nos pasa un párrafo, y esto también existe en los variantes textuales del Nuevo Testamento y creo que del Antiguo tal vez. Y la historia de la mujer que la agarraron en adulterio, que la llaman el Pericope adulteré. Ajá. Creo que es una falsa, una frase en latín. Y esa es la historia donde la mujer fue atrapada. Y los manuscritos más antiguos de Juan no tienen esa historia. Y algunos donde sí existe, los tienen en diferentes partes. Algunos los tienen en Juan 7, otros los tienen en Juan 3, otros los tienen en Juan 21 y en otros están en Lucas. Entonces, lo que los eruditos del estudio de la transmisión del texto, lo que se llama la crítica textual, están diciendo es que lo más probable es que Juan no lo escribió, que alguien lo escribió y lo agregó. Y el hecho de que flota, porque está en un manuscrito acá, en otro manuscrito lo tiene acá, que lo más probable es que alguien lo encontró y por fin, cuando lo pusieron en Juan 7, como que ahí encontró su casa. Y en la mayoría de las Biblias lo vamos a ver en Juan 7 hasta el 8:11. Pero la cosa es que eso simplemente no es original y lo más probable es que esa historia no, o tal vez estaba basada en una historia, pero que no lo escribió Juan. Pero eso no afecta, o sea, si uno No leyera, afecta la doctrina. o sea, si uno leyera la Biblia sin esa historia, no van a perderse nada. Jesucristo sigue siendo el Salvador, la crucifixión, la justificación, la resurrección, todo lo que está en la Biblia. Nada perdemos sin esa historia, pero lo que tenemos es un variante textual. Y una de las reglas que teólogos o apologistas dicen es no bases una doctrina en un versículo donde hay un variante, donde el texto original no está ahí. Eso es una regla que debemos de seguir. Especialmente en Primera de Juan, ¿verdad? Que habla de la Trinidad. Ajá, donde dice que Hay 3 testigos y todo. dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y esos 3 son uno. Eso tampoco. Lo más probable, ese es un gran ejemplo, que no se encontraba en los manuscritos griegos, se encontró en manuscritos en latín. Y en el más antiguo que encontraron estaba en el margen. Y lo más probable era de que alguien que estaba copiando el texto en latín lo agregó como un comentario. Y luego se convirtió en parte de la tradición en latín, mientras en griego no estaba. Y luego después lo metieron en el griego, que es el idioma en el que fueron escritos el Nuevo Testamento. Se convirtió en parte de los manuscritos del griego porque lo metieron del latín en vez de al revés, porque el latín es la traducción y el griego es el original.
y alguien lo metió al griego basado en la traducción que es en latín. Okay. Primera de Corintios, That's why, por eso vayan a iglesia donde hay pastores que van a la escuela para poder aprender de estas cosas. ¿Entiendes? sí. O si no, pregúntale a Johnny. Sometimes we don't have Johnny. Ok, Primera de Corintios 1, 18 al 26. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes. Desecharé, los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría del mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ok, aquí lo que podemos ver es que la filosofía del mundo va a contradecir las cosas de Dios. Los inteligentes, los sabios, los filósofos de la antigüedad decían que el mensaje del Evangelio de Jesucristo era necedad, era absurdo para ellos, y para los judíos era un tropiezo porque ellos no esperaban eso del Mesías. O por lo menos los judíos que rechazaron a Jesucristo, los que sí siguieron a Jesucristo, formaron lo que nosotros llamamos la iglesia. Nuestro Señor tuvo el punto de vista más exaltado de las Santas Escrituras, diciendo: la Escritura no se puede violar, y llamándola la palabra de Dios. Juan 10:35, si aquellos a quien vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la Escritura no se puede violar. En este pasaje Jesucristo dice esas dos frases sobre la palabra de Dios. Déjenme ver aquí. Tal vez podamos parar aquí y continuaremos la próxima. La próxima. Ok, entonces continuaremos la próxima vez Suficiencia sobre la suficiencia formal, y luego hablaremos sobre la perspicuidad de la Biblia, los últimos 2 puntos. Así que cubrimos 3 en este estudio y creo que estamos muy bien, ¿no? Amen. Ok, entonces concluiremos con una oración, hermano. Amen. Ok, ahora estuvo yo. Yo. Señor, te damos gracias esta noche por podernos abrir las escrituras, viendo que tú nos has hablado por revelación especial, que no nomás por tu creación, que podemos ver tu trabajo y tu creación, pero nos has escrito por medio de los profetas y los apóstoles, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Has escrito tus doctrinas, tus deberes a los hombres, y te damos gracias por revelarnos estas cosas. Te pido que utilicemos estos estudios para poder aprender más de ti, tomar las escrituras que son infalibles, Señor, que están escritas para nuestro deber, para poder continuar en la salvación y en la santidad, y para poder glorificarte en todo, Señor. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por el hermano, por su trabajo en estos estudios. Te pido que lo bendigas, bendiga su casa, y que tú continúes a bendecirnos en este tiempo. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amen. You know what I'm going to do? Oh, go ahead. Muchas gracias a todos por los que vayan a ver este video. Yo soy Johnny Navarro en la zona teológica. Les digo shalom a todos. Si les gusta este video, por favor pongan like, vayan a compartirlo. Y si no se han hecho una suscripción a la zona teológica en YouTube, por favor háganlo. Siempre nos ayudan los analíticos para que podamos
crecer este círculo de gente que quiere participar en este estudio bíblico. Que Dios los bendiga de nosotros aquí en la Zona Teológica. Amen.